Bueno, buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con los juristas y el derecho. Tema 2. El derecho nace como consecuencia de un acto de potestad o de autoridad de quien tiene el poder o el prestigio para dictar ese acto. Y en principio pues debe ser obedecido y aplicado. Los jueces aplican el derecho en virtud de su potestad de jurisdicción, jurisdictio, declaración de derecho. Y entonces, aparte de eso, tenemos el acto de la aplicación, viene precedido pues, de una interpretación de un precepto jurídico que no solo consiste en averiguar el sentido y alcance, sino también su adecuación al caso concreto. Puede suceder que el precepto jurídico o la ley no incluya en su redacción el caso a decidir, por lo que es necesario que el juez integre o extienda acudiendo a otras reglas, principios que le permitan hacer esa interpretación y ese ajuste de la ley al supuesto concreto. Dentro de los sistemas jurídicos, pues vamos a tener dos tipos, el abierto y el cerrado. El juez crea y aplica el derecho solo en sus sentencias o solo aplica la legislación preexistente. Es decir, vamos a ver que en el sistema abierto, pues el juez crea y aplica el derecho, y en los sistemas cerrados, pues es la legislación preexistente la que va a definir y limitar pues, la acción del juez en la interpretación y en la creación y en la aplicación. Bueno, prácticamente la labor y la aplicación del derecho exige una labor conjunta de los jueces y los juristas prácticos y la doctrina científica. Vamos a diferenciar estos conceptos, el juez y la labor de ejecutar las leyes, y los juristas prácticos, pues que tienen que dar la interpretación que pues más convenga a sus clientes, y la doctrina científica que teoriza sobre los distintos conceptos y sobre la materia. Bien, seguimos con el libro que nos habla del derecho y los juristas prácticos, y nos dice que los juristas son los que se dedican al estudio y a la práctica del derecho y hace de la jurisprudencia su profesión. Dice que hoy se distinguen juristas prácticos, los abogados, que se dedican a resolver los problemas que plantea la interpretación y aplicación del derecho, y los teóricos o científicos del derecho, que lo que hacen es pues, estudiar los conceptos, su abstracción, su modernización y su aplicación no solo al presente, sino cómo va a ser, cómo se puede teorizar que pueda ser a las nuevas situaciones, porque sabemos que el día a día siempre va más rápido que la capacidad de legislar sobre la materia, ¿no? Históricamente, juristas, así como el modelo ideal de hombre culto en Grecia, que era el filósofo, o el rey era el filósofo, en Roma era el jurisconsulto. Normalmente era de clase noble, sin propósito de lucro y motivado por el deber de ayudar al amigo y al ciudadano, pues le va respondiendo a las preguntas que todos tienen, la necesidad de algún consejo jurídico, también sobre actos o negocios privados. Entonces, el concepto del derecho se tiene pues, como una maestría que se ejercita como un arte, como una práctica, no como una teoría, sino como una práctica. Las tradicionales funciones del jurista, ¿cuáles eran? Pues bueno, respondere, agere y cabere. Respondere, pues dar respuesta a esas decisiones jurídicas sobre los casos concretos que los ciudadanos les planteaban. Agere, pues aconsejar sobre las acciones y fórmulas judiciales que debían ejercitarse para la protección de los derechos.
Cabere, pues proporcionar esquemas, modelos, que los actos, que pudieran dar forma a esos actos y negocios jurídicos. Los juristas romanos, pues eran ciertamente prácticos, y también eran prácticos los glosadores medievales, que con los textos del digesto pretendían resolver los problemas de su época. Ya sabéis qué son los glosadores, pues aquellos que hacían pequeñas anotaciones, explicaciones de la interpretación del digesto, que formaba parte, como sabéis, del Corpus Juris Civilis. Los humanistas del Renacimiento, pues en su tendencia culta de estudiar el derecho, pues eran un ámbito y crean ya un derecho más teórico o científico, ¿vale? Bien, el jurista práctico actual, bueno, ahí os dejo una foto de mi despacho durante los años en que estuve ejerciendo la abogacía. Bueno, está representado por el abogado. Su oficio comprende diferentes funciones. Aquí, pues, muy resumido, pues os figura en el texto, pues, el asesoramiento, pues, ante una consulta en particular, pues ya sea una sociedad privada, pública, una persona física, no solo jurídica, pues le aconseja sobre los medios más idóneos, pues, para defender sus derechos. También la asistencia en la redacción de documentos o en la realización de contratos o negocios. Cuando se trata de estructuras públicas que requieren su inscripción en un registro, pues es necesaria la intervención de un fedatario público o de un notario. Es decir, pues asiste en esa redacción de esos documentos para posteriormente, ante la intervención de un fedatario público, pues poderlos inscribir o pues abrir una escritura notarial, ¿no? También la asistencia y la intervención de la administración pública. Pues bueno, aquí también caben pues infinidad de varios recursos en vía, aquí es lo que se llama la vía administrativa, ¿no? Entre la administración. Realmente ante la administración, ¿por qué es asistencia? Y no, pues porque realmente no se requiere la intervención de ningún profesional. En principio, cualquier interesado puede relacionarse o intervenir ante la administración, pero siempre es recomendable estar asistido por algún profesional para defender nuestros derechos frente a la administración pública. La defensa y la defensa jurídica y la asistencia ante los juzgados, pues bueno, en los distintos órdenes jurisdiccionales, pues el orden civil, el orden penal, el orden contencioso administrativo y el orden social laboral, pues en la mayoría, en todos ellos, pues es necesaria la defensa jurídica y la asistencia ante los juzgados. En algunos supuestos no es necesario, que son los menos, pero siempre es recomendable, muy recomendable, que estar asistido o defendido por un letrado, que al fin y al cabo es un jurista práctico, ¿no? Bueno, continúa el libro con un pequeño resumen de los sistemas jurídicos abiertos y cerrados. Esta es una pregunta de desarrollo que se aparece en el libro. Entonces, lo que se ha seleccionado es un pequeño audio. Bueno, además de darle un poco una pequeña sistematización al contenido del libro, os he sacado un audio del catedrático de la asignatura que realizó el texto que estáis estudiando, y os lo voy a poner para que prácticamente en un minuto os resume este tema desde su punto de vista. Bueno, porque el derecho romano es fundamentalmente un derecho casuístico, es decir, consiste en la respuesta de los juristas a los diferentes casos que se le planteaban por los particulares, y este es un derecho que se basa pues en los casos que los ciudadanos le planteaban a los juristas y que a su vez después resolvían los pretores, y en un juicio semejante hoy a nuestro arbitraje, pues en una segunda fase los jueces privados. De modo que en este sentido la base de todo es fundamental. Pero todo esto naturalmente en la época moderna pues da lugar
Sí, perdón. Son distintos sistemas. Estos sistemas son los llamados sistemas abiertos y sistemas cerrados. El sistema abierto es un derecho jurisprudencial que, por supuesto, como decía antes, tiene su base también en el derecho romano, que es el common law inglés y hoy americano. Tiene una gran importancia puesto que los Estados Unidos son la potencia económica más importante y tienen... Y luego los sistemas cerrados, que son los sistemas de los códigos civiles. Yo hablaba antes del Código Civil francés, anterior todavía al Código Civil francés y al Código español son los códigos americanos, el Código Andrés Bello, el Código brasileño y el Código argentino, pero después del Código francés imitan en parte al francés, pero se fundamentan también en los proyectos de Código Civil español, porque el Código Civil español tiene también una génesis, no es que... El Código Civil español, por tanto, sería un código cerrado, podríamos decir, y el Código inglés sería un abierto. No hay código inglés, no hay código. Es un sistema de principios, es decir, de precedentes. ¿Que se basa en la jurisprudencia de alguna manera? Sí, la jurisprudencia se basa en lo que han decidido los jueces anteriores. Y esta es la teoría del precedente, ¿no? Por consiguiente, no hay códigos, no hay código. Ahora bien, esta distinción que durante el siglo pasado se ha ido manteniendo de sistemas abiertos y sistemas cerrados, hoy tiende un poco, si no a su desaparición, por lo menos a una cierta confusión, porque ni todos los sistemas abiertos son tales abiertos, porque por ejemplo ahora mismo en el sistema americano, pues una gran parte de la legislación, importantísima, porque se refiere nada menos que al derecho mercantil y a la compraventa de mercancías, pues está legislada, son los famosos restatement americanos, que es la parte más importante, por consiguiente, participa también en este sentido del sistema cerrado. Y por otra parte, los sistemas cerrados, como la jurisprudencia va adquiriendo cada vez mayor importancia, innova incluso la interpretación, por supuesto, a falta de ley o siguiendo la ley, pero a veces contralegen, es decir, que la otra posible interpretación. Pues lo estamos viendo todos los días, de que la jurisprudencia pues tiene un valor que a veces que viene, si no a desconocer, por lo menos a ir más allá de las normas. Por eso digo que hoy esta diferencia de sistemas abiertos y cerrados pues tiende un poco a confundirse y no es lo mismo que en la antigua distinción, donde había una tajante distinción entre los códigos, que son los sistemas cerrados, y el sistema jurisprudencial, que es el sistema abierto, porque todos los derechos participan, tanto de la legislación como de la jurisprudencia. Profesor Sonante de Buján. Bueno, bien, ya veis que es un poco lo que estamos viendo. Vamos a distinguir entre los sistemas jurídicos abiertos y los cerrados. ¿Por qué os pongo el audio y os voy a hacer esta parte? Pues porque es una pregunta que aparece como de desarrollo al final del tema, como ejemplo de desarrollo, y creo que es una de las partes más importantes del tema que os puede caer de desarrollo. Entonces, ¿cuál es el centro o el fundamento de estos dos sistemas? Pues el ordenamiento jurídico romano. ¿Qué tenemos? Sistemas jurídicos abiertos. El abierto, pues es el mejor ejemplo, pues es el de la Common Law, el del Reino Unido y Estados Unidos. Es un sistema vivo, jurisprudencial, en continua creación, en evolución, mediante las decisiones y sentencias que se dan para cada caso en los tribunales. Un ejemplo del sistema abierto es el casuístico inglés, y el americano, llamados el case law, ¿no? El método de jurisprudencia. ¿Es un sistema abierto muy estricto? Pues con el tiempo ha ido disminuyendo por cuestiones como los restatements, que son las reglas mercantiles coherentes, que lógicamente en las reglas mercantiles, como intervienen en muchas ocasiones de empresas o personas jurídicas de distintas nacionalidades, pues tienen que quedar codificados o tienen que quedar de alguna forma pues contextualizados en una legislación, ¿no? También tenemos los cerrados, los sistemas jurídicos cerrados, pues consistentes en derecho escrito, compilado, en un cuerpo o código. El sistema cerrado es el de los códigos civiles de derecho europeo, continental. ¿Es estrictamente cerrado? Pues bueno, pues no, tampoco.
es un sistema que también los principios UNIDROIT, por ejemplo, son reglas de comercio internacional que se han recogido también con los precedentes de casos internacionales que pues también pone el punto de mira en esos precedentes y en esas decisiones previas o precedentes de casos anteriores, ¿no? Lo tenéis subrayado en rojo y con subrayado en rojo y con negrita. ¿Por qué? Pues porque también es una pregunta de test que aparece al final del libro y que pues tenemos que tener en cuenta esta meticulosidad para los test. En una clasificación paralela, si no solamente hablamos de sistemas abiertos o cerrados, ¿qué otra clasificación os plantean? Pues la de problemáticos y axiomáticos o axiomáticas. Tendríamos como problemáticos pues aquellos que se orientan hacia decisiones concretas y se da en sistemas abiertos y cerrados, esto en ambos casos. Es decir, el que son problemáticos, los que se orientan hacia decisiones concretas, y axiomáticos, los que se trata de sentencias construidas con reglas generales aplicadas a los nuevos casos que se presentan y hace derivar por deducción un sistema de normas admitido generalmente. Bueno, os tenía algunos enlaces interesantes para ampliar en algunas materias que pudierais considerar interesantes, pero os mandaré un correo electrónico con estos enlaces, ¿vale? Porque en esta diapositiva no se me pueden abrir, ¿vale? Os lo enviaré por correo electrónico. Siguiente apartado. Tenemos el derecho privado europeo. En la Unión Europea se han seguido distintos caminos y procedimientos para tratar de unificar el derecho privado. Distingue tres vías por las que se ha intentado esta unificación o armonización jurídica, unificación jurídica. Pues la primera de ellas, pues estamos hablando solamente del derecho privado. Una primera pues, vía sería mediante las directivas y reglamentos. Aquí se pretende de una forma muy general hablar de las directivas y los reglamentos y dice que se trata de instrumentos legislativos para la coordinación, unificación de las regulaciones de los Estados miembros de la Unión Europea sobre materias importantes. Bueno, en principio no quiere que en este tema pues estudiéis más este tipo de normativa europea. Supongo que más adelante habrá que estudiarla. En una segunda vía, pues están los principios del derecho unificado europeo. La tendencia denominada soft law trata de establecer unos principios basados en los elementos comunes de las distintas instituciones. La tercera vía es la codificadora. Y os pone un ejemplo que es la de la Academia de Pavía, dirigida por el profesor Gandolfi, que ha redactado pues, un proyecto de Código Europeo de Contratos en el que se parte de la idea de que la codificación es el mejor de los caminos para conseguir la integración europea. Bueno, la actualidad manda en estos casos y pues ya veis que para conseguir la integración europea parece ser que hace falta mucho más. También tenemos los códigos civiles. Dentro de la codificación doctrinal, pues la codificación pues hay una corriente doctrinal basada en la tradición romanística, inspirada en los autores del derecho de Pandectas, que desemboca en los códigos civiles europeos. En Francia, más importante, el Código de Napoleón, de 1804, que influye tanto en codificaciones de numerosas naciones. Pregunta de test señalada por el libro. También en España, una influencia decisiva en nuestro código de 1889 y en Alemania, que no apareció hasta en Alemania el Código Civil, que no apareció hasta 1900, por la gran resistencia que pusieron los autores de la escuela histórica a considerar que el código pues, cerraría las fuentes vivas del derecho, ya que era un producto genuino y espontáneo del espíritu del pueblo, del Volksgeist que hablábamos el otro día, aunque este código quedó anticuado
como obra o como obra maestra, junto con el código de suizo de 1912 y el italiano de 1942, Más perfecto en contratos. Otra pregunta de test que también os he señalado ahí. Todos estos detalles, como os vengo comentando, son importantes para test. Los códigos, ni qué contenían, su importancia, es importante para que lo tengáis en cuenta para los test. Bueno, vamos a abundar un poco más en el derecho inglés y americano, pues como prototipo de sistema abierto en continua evolución, los jueces deciden sobre las cosas concretas, aplicando la técnica del precedente. Bien. También el derecho anglosajón se contrapone el derecho penal, statute law, el derecho de los juristas, common law. El common law es históricamente el más importante y en él se actúa en virtud de los principios inspiradores de la equidad. Equity. Os lo señalo porque aparece como pregunta de test. En un conjunto de proceso de elaboración de decisiones casuísticas, precedentes, case law. En la historia del sistema judicial inglés se considera el precedente como la base e impulso evolutivo creador del derecho. La sentencia, en un determinado caso, no es adoptada como precedente hasta que no es aceptada por el juez sucesivo, conforme a las reglas del stare decisis. Se considera como vinculantes las decisiones de los tribunales superiores sobre los inferiores. Bueno, y tenéis que el common law, como ordenamiento jurídico superior, aplicado y conocidos por los jueces como si fueran oráculos de la ley, pues deciden en equidad. El juez individualiza la relación según los precedentes, ¿vale? O sea, individualiza para el caso concreto la aplicación en función de los precedentes. Decía otro catedrático que estaba también en este audio que os he puesto, que, claro, realmente la persona, el demandado, realmente no le importará mucho qué es lo que diga la ley, sino más bien le importará cuál va a ser el resultado, si el juez le va a dar la razón a sus pretensiones o no. Bueno, quizás sea así, quizá no, ¿no? Lo importante, desde luego, al demandado es, pues, ganar el pleito, ¿no? O al interesado es ganar el pleito. Bien. La aplicación jurisprudencial de principios generales como origen de origen romano. Vamos a ver esos principios generales que tienen de origen romano, dónde están y cómo se aplican. Tanto el Tribunal Supremo como todos los tribunales territoriales continuamente citan en sus sentencias al derecho romano. ¿Por qué? Pues porque son importantísimos los principios que recoge, que proceden en su mayor parte del Corpus Juris Civilis, concretamente el libro 50, el digesto, el título 16, 17. Bueno, un pasaje del jurista Paulo recogido en el digesto 57.1 define la regla del derecho, regula e iuris, como una redacción breve que nace del derecho, ya que no es el derecho el que nace de la regla. Bueno, para entender un poco qué es esto de las reglas del derecho, pues en la biblioteca os he puesto un enlace que nos va a funcionar, pero que os voy a mandar por correo electrónico, que es un manual de las reglas del derecho, que sí que os he puesto una diapositiva para que sepáis un poco qué es la regla del derecho, ¿no? En el digesto. Aquí os he copiado una regla, concretamente nos habla de la restitución y fijaros que nos dice esta regla que la restitución es más que la exhibición, porque exhibir es poner una cosa presente,
es poner presente una cosa, exhibirla, y restituir es entregar la posesión de ella con los frutos, los cuales se comprenden muchas veces en la palabra restitución. La palabra restituir comprende todo aquello que tendría el actor si no hubiera perdido el pleito. Bueno, ahí tenéis un poco el concepto de restitución, de volver a la cosa al origen, que es un poco por qué he elegido esta regla. Bueno, más que porque uno de los fundamentos o principios de la jurisdicción es su fin de restituir, tratar de restituir lo que ha ocurrido, ¿no? Al volver al inicio, como si no hubiera habido pleito, ¿no? O no se hubiera perdido. Bueno, pues esto es una de las reglas que tenéis en el digesto para que veáis lo que dice. Ya veis que es una regla, una regula iuris, pues una redacción breve que nace del derecho, ya que no es el derecho el que nace de la regla. Bien, junto a estas reglas de la jurisprudencia romana, los tribunales españoles están también con frecuencia otras máximas jurídicas que se encuentran su origen en las formulaciones elaboradas por los estudiosos del derecho romano, que pertenecen a esa llamada escuela de glosadores de los siglos XII y XIII. Recordar ¿qué hacían los estudiosos del derecho? ¿Qué hacía la escuela de glosadores? Pues ponían pequeñas glosas, pequeñas notas en los márgenes de los libros, pues actualizando o de alguna forma actualizando para la aplicación de estas reglas, ¿no? Del derecho romano. También de los demás movimientos de la ciencia del derecho han ido configurando hasta la edad contemporánea pues una serie de principios basados en estas reglas, una serie de principios base del estudio, análisis y comentarios de los propios textos de los jurisprudenciales romanos. Entonces tenemos que, pues de alguna forma, ius común o derecho común está compuesto por los textos de los juristas romanos, el derecho canónico, los glosadores y los comentaristas y los comentarios de los jurisprudenciales romanos. Bueno, también los tribunales de justicia comunitarios, pues el Tribunal de Justicia Europea, también la Corte de Patentes, esto ya más en el derecho mercantil internacional, pues incorporan principios y referencias a instituciones de derecho romano en los argumentos y razonamientos de sus sentencias y decisiones. Aunque la cita y referencia a estos principios es una constante, pues es reciente un protocolo en el que se estableció para configurar y conocer un principio de derecho como principio general común aplicable. Es decir, poder aplicar un derecho que sea común y aplicable a todos, pues en todos los países, pues es complejo en algunas materias, en la parte pues privada, ¿no? La parte de los negocios privados, ¿no? Es complejo. Pero bueno, la Unión Europea, en los países, pues aceptan pues la regulación a través de los reglamentos, básicamente. Bueno, vamos a seguir diciendo que estos principios generales procedentes del derecho romano son considerados argumentos de los fallos judiciales como un punto de referencia al ser un punto de coincidencia normativo compuesto por los distintos ordenamientos de los estados de la Unión Europea. Es decir, la influencia de esta codificación es tan importante que supone un punto de coincidencia normativo entre los ordenamientos de los estados de la Unión Europea. También hay que destacar que estos principios no se refieren solo a parcelas del derecho privado o a referentes, pues, obligaciones y contratos, sino también a ramas jurídicas dispares, como el derecho de patentes y marcas o el derecho financiero y tributario.
Os lo remarco esto de distintas ramas jurídicas dispares porque también aparece una pregunta de test. Entonces, es interesante que sepáis dónde está. La continua y recurrente cita y referencia a estos principios romanos en las sentencias de los tribunales europeos, pues ha provocado en algunos tratadistas que reconozcan la existencia de una nueva y efectiva recepción del derecho romano. Es decir, la Unión Europea ha reconocido pues, que efectivamente hay una recepción de este derecho romano en distintas comisiones y estudios, pues aparecen aparece que pues, en el momento presente pues, se está recibiendo, hay una recepción y adecuación pues, y modernización al momento actual pues, de este derecho romano, ¿no? Y aquí también pues, tenéis un enlace sobre un artículo muy interesante relativo a esta recepción del derecho romano en la Unión Europea que os pasaré por correo electrónico. O que me lo podéis pedir también a través de la cuenta de Twitter, si no lo recibís por correo. También pues nos dice pues, que después en la moderna de los humanistas y en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, pues, y en la edad contemporánea, pues hay esta influencia, pues primero medieval, glosadores, comentaristas, y después la moderna de los humanistas, de pandectistas y toricistas. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos principios hoy vigentes. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de estos principios. Pues bueno, obviamente de origen romano, se citan constantemente por los tribunales y pues nos vamos a remontar, el libro se remonta pues al texto medieval de las 7 partidas del siglo XIII, que ha tenido una gran influencia y tradición romanística en España y también en Iberoamérica. Contiene una colección de 37 reglas que comienzan refiriéndose a lo que dijeron los sabios, ¿no? Aquí tenéis pues una portada de las 7 partidas, pero ya es de 1500. Bueno, cuestiones, principios que nos dicen, ¿vale? La cosa juzgada se considera verdadera, res judicata veritate accipitur. No se puede accionar 2 veces la misma cosa, non bis in idem. Este lo voy a escuchar cientos de veces. No puede castigarse una pena si no hay ley que lo autorice. Pues nulla pena sine lege. Nadie puede ir en contra de sus propios actos. Venire contra factum propinum. Nadie puede ser condenado sin ser oído. Nomo inanditus condemnarum debet. Nadie puede invocar el cumplimiento de un pacto que él mismo ha incumplido. Tu quod. Bueno, ya veis que son algunos más conocidos que otros. Y vamos a ver los principios sobre derecho romano en los contratos. Nos dice que son reglas elaboradas sobre la práctica sin presentar caracteres obligatorios. Claro, si nos dicen derecho de contratos, pues tenéis que entender pues que no hay una obligatoriedad en su cumplimiento, ¿no? Es un derecho en el que prima la libertad de las partes. Estos, al no tener carácter obligatorio, pueden servir de modelo para futuras legislaciones y se conforman como pautas para jueces y árbitros en el supuesto de que las partes contratantes se sometan voluntariamente a las mismas. Que para los jueces nos van a servir y para los árbitros en el caso de ese sometimiento voluntario, que es la definición de arbitraje. El arbitraje es un sistema de resolver los conflictos mediante la intervención de un árbitro aceptado al que se someten voluntariamente las partes, ¿vale? ¿Qué se pretende? Pues facilitar el comercio, reforzar un mercado único, así como conseguir
una terminología común y un puente de unión entre el derecho civil continental, el civil law y el common law o derecho angloamericano. Es decir, en el mercado internacional requiere términos, requiere fórmulas que puedan de alguna forma conciliar los sistemas abiertos y cerrados para que efectivamente se pueda producir un tráfico internacional de materias, bienes, servicios, sin mayor problema jurídico. Nos dice también que se definen como normas dogmáticas aquellas que presentan características generales y son casuísticas aquellas que presentan un perfil más concreto y se conforma y es válido para el supuesto fáctico que se plantea. Es decir, tenemos como dos tipos de normas, las dogmáticas, más generales, y las casuísticas, pues que no pueden afectar al caso concreto. Los principales modelos y referentes en los cuales se han inspirado los denominados principios del derecho europeo del contrato, pues fueron elaborados durante la última década por una comisión de contratos, de derecho contractual europeo, presidida por el sueco Ole Lando, que concretamente pues son Ole Lando, un jurista sueco muy famoso, que concretamente son pues los Restatement of Contracts americanos formulados por el American Law Institute a partir de 1932 para promover la clasificación del derecho, sobre todo en las relaciones comerciales, el Tratado de Viena de 1980 sobre la compraventa internacional de mercancías y los principios UNIDROIT sobre contratos mercantiles internacionales. Se presentan como la Lex Mercatoria de usos y costumbres que regula el mercado internacional. Como veis, estos principios son importantes porque van a permitir las relaciones comerciales internacionales pues que se ajusten a unas normativas que tienen su origen también en derecho romano, pero que tienen la capacidad por su carácter universal de que sirvan pues para que se puedan conciliar ambos sistemas. Bueno, también dentro de ellos, los principios Lando, pues aquí tenéis a Ole Lando, pues que pues falleció este año, que nos venía a decir que este ius comune emergente, pues para un futuro es el ideal, pues para un futuro derecho contractual mundial. Este jurista sueco pues presidió o estuvo presente en varias de las comisiones que se crearon pues para este derecho europeo contractual, hasta el punto de llamarle Comisión Lando. Bueno, ¿qué son estos principios Lando? Pues prescinden de algunas instituciones que presentan conflictos entre las diferentes regulaciones de distintos países europeos, pues la causa continental de los contratos y la consideración inglesa. Pues bueno, son cosas distintas, la causa como objeto contractual y la consideración pues como contraprestación, que debe ser suficiente, que debe ser expresa, bueno, un concepto contractual inglés que chocaba un poco con la causa continental, ¿no? Con el objeto de los contratos. Entonces, ¿qué más cuestiones? Pues las obligaciones civiles respecto de las mercantiles, las diferencias que existen también entre ambos conceptos. La cuestión es que una de las virtualidades que tiene es prescindir de la parte conflictiva y, bueno, entrar y tratar de conciliar estos conceptos. En el cumplimiento de los contratos, pues bueno, se declara la prevalencia de la buena fe y la lealtad, fair dealing,
El uso de la nueva terminología, pues ¿para qué sirve? Pues para facilitar la concreción en las lenguas de que la buena fe no comprende ambas cosas. Se aceptan normativas del derecho inglés sobre la consideración, sobre las promesas recíprocas influidas por la vieja institución romana del negocio formal, el stipulatio, que ya vimos en el tema 1, y pues bueno, pues sigue en discusión pues la aprobación de este eventual Código Europeo de Contratos. Y bueno, pues simplemente pues deciros pues que para toda esta legislación donde estos principios, ¿dónde se da más? Pues en el derecho de contratos, en el comercio internacional, en el comercio comunitario o intracomunitario, en el que pues no es obligatorio, no son de carácter obligatorio, son voluntarios, pero que de alguna forma hay que someter las operaciones a un orden jurídico o a un sistema jurídico contractual para prevenir los conflictos o resolver los conflictos mercantiles que puedan darse entre distintas empresas internacionales. Bueno, pues oye, muchas gracias a Raúl, que ha estado presente en la sesión, y a los demás compañeros. Que tengáis buena tarde y aquí lo dejamos. Muchas gracias.